cuando más es alto el crecimiento, más gastamos divisa y no generamos, entonces es déficit. En cambio, ¿cómo? Eso es raro, de que cuando la economía crece, la balanza es deficitaria, como que me cuesta entenderlo. Así funciona la economía argentina desde la década del 40, más o menos. Lo que pasa es que bueno, en el año 40 del siglo pasado no era ni un plan todavía, no estaba ni en la cabeza de nadie. Pero el ciclo es que cuando crece mucho la economía, como una economía dependiente, periférica, y necesita muchas importaciones, se gastan muchas divisas y quedan menos saldo exportable porque la gente consume más, ¿no es cierto? Por eso Profe, es que, por eso lo del Fondo Monetario que hablábamos antes. tal cual, parece que estuvo armando con Rocío y con Clarita, mirá ahora. Está saliendo más o menos bien, así que tranquiliza. Justamente cuando hay una gran recesión, las importaciones caen abruptamente y quedan más saldo exportable. Entonces, cuando hay mucha recesión, ¿qué pasa? ¿Cómo es la balanza comercial? Favorable. Muy Superavitario. favorable. O sea que sobran dólares. Entonces hay que cerrar el Fondo Monetario, las empresas transnacionales, que haya crecimiento, que la gente tenga empleo, gane y No, que consuma. haya recesión. No hay recesión. Así se puede sacar la plata. ¿Por qué? Porque las empresas, las corporaciones acá en la Argentina, está muy concentrada la economía. Entonces cuando la economía crece, porque crece mucho más las grandes corporaciones, las pymes apenas crecen, ¿no? Entonces, crecen y ganan mucho, porque está muy concentrada la economía, pero ganan en pesos. Y ellos no pueden llevarse la plata a sus países de origen en pesos. Entonces necesita que el país genere divisa, al precio que sea. Estamos en el capitalismo, no estamos en el paraíso. Entonces, bueno, eso es importante para que ustedes sepan, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede hacer para promover las exportaciones y para desalentar las importaciones? ¿Puede tener que ver con el tipo de cambio? Está para escocerla, ¿eh? Qué bárbaro. ¿Entienden por qué tiene que ver con el tipo de cambio? A ver, ahí ya les di una idea, a ver qué querrá decir Rothschild. Porque si el tipo de cambio es alto, genera exportación porque hay mayor ganancia. Claro, cuanto más sube el dólar, los exportadores exportan la misma cantidad, en dólares van a cobrar lo mismo, pero cuando lo cambien por peso van a cobrar mucho más. Entonces se van a promover las exportaciones. Y si el dólar es muy alto, muy caro, ¿qué va a pasar con las importaciones? Disminuyen. ¿Por qué? Y porque sale más barato comprar productos nacionales que productos de afuera. Porque cuando más alto sea el tipo de cambio, cuando más caro sea el dólar, más caro es todo lo que compremos de afuera. Entonces dejamos de comprar y bajan las importaciones. Entonces cuando hay falta de divisa, normalmente la presión del Fondo Monetario y de sectores de poder económico es que pase con el peso, ¿cómo se llama eso? ¿Depreciación? Claro, que se devalúe. Devalúe. Y la devaluación va a significar que va a ser todo más caro comprando de afuera, pero también eso va a generar inflación. Porque después los industriales que compran insumos de afuera van a pasar el mayor costo, lo van a pasar los precios. Y los productores agropecuarios, con la devaluación, van a tener mejores precios afuera, entonces van a vender afuera o van a querer cobrar más acá. Entonces sube todo. Por eso, casi que devaluación es casi sinónimo de inflación. Lo que pasa es que no todo sube igual. Porque en inflación van a subir más, primero, las empresas que dominan los mercados, las empresas que se llaman formadoras de precios, las empresas líderes, las grandes corporaciones.
Y no todos pueden aumentar al mismo nivel los precios. Es lo que pasa un poco Ahora, con los supermercados, ¿no? con los, Con los supermercados, o sea, lo veo en los precios de, por ejemplo, yo vivo enfrente de un Walmart y mis papás compran en otro supermercado que ni siquiera queda en Paraná, sino en Crespo, y, o sea, la diferencia de precios es muy abismal, porque capaz tienen un producto que es de un pueblo cercano o del mismo pueblo, con un emprendedor o una panadería o un carnicero, y es mucho más barato, o sea, les pongo el ejemplo del café, acá está a 280 pesos y en Crespo estaba 180, creo. O sea, hay una diferencia muy amplia. Más allá de no, que Walmart sí, es una... sí, no, el caso de los hiper, el caso de los hiper, tienen un manejo que compran, tienen la compra centralizada. Entonces, compran todo en otro lado, pero además está concentrado digamos, en la cadena entre el consumidor y el productor. O sea, los hiper pagan poco a los productores y le cobran mucho a los consumidores. ¿Por qué concentran? Justamente. Son muchísimos productores que le venden y son muchos consumidores que le compran. Entonces, están justo en el medio donde pueden poner precio. O sea, estamos en la lógica del capitalismo. Por lo tanto, todas las empresas van a tratar de poner la mayor ganancia. Ahora, van a poder lograrlo los que son grandes. Una empresa pequeña, si quiere hacerse, digamos, decir, bueno, yo también si aumentó la inflación un 20, yo aumenté un 20, y no vende nada, tiene que aceptar perder, porque si no se desaparece. O sea que está bien eso, las empresas grandes son las que primero pican. Y normalmente el precio que más atrasado está, ¿cuál es? ¿Qué mercancía? Que siempre va a la cola. ¿Mm? ¿El precio de qué? Que también es mercancía en el capitalismo, porque se compra y se vende. La fuerza de trabajo. Trabajo. La fuerza de trabajo. Porque si hay una inflación de un 30, hay algunas que ganan, empresas que ganan 50, 80. El año pasado, por ejemplo, la inflación fue de un 55. Y los laboratorios, o sea, la empresa de medicamentos, el promedio fue de 80 y pico. O sea que tienen mucho más poder para imponer precios, ¿no es cierto? Ahora, los salarios del empleo público y los jubilados quedaron abajo del 40 o 30, o sea que cada vez que hay inflación, no todos mueven su precio al mismo ritmo, sino que ganan los que están concentrados. Hay transferencia de recursos, unos ganan y otros pierden. Y tiene mucho que ver en Argentina con el tema de la estructura concentrada del mercado y de la devaluación, del tipo de cambio, como ustedes están viendo. Eso lo vivimos todos los días, de a poquito lo van a ir entendiendo y van entrando a ver, a explicarse, ¿no es cierto?, por qué pasa cierto fenómeno. ¿Qué otra duda? Profe, el parcial va a Acuérdense, ser similar al símil, ¿no es cierto? depende de lo que te entienda por similar. Similar no es igual. ¿Sí? Es decir, parecido. ¿Mm? Lo que no, digamos, lo que no buscamos nosotros es ninguna trampa, ninguna sorpresa, sino simplemente que ustedes entiendan conceptos que después les van a tener que utilizar para analizar la economía. Entonces, bueno, van a hacer cosas de ese tipo, pero más o menos está dado, no, bueno, va a ser igual, ¿no es cierto? O sea, van a tener que explicar, según un concepto u otro, por ejemplo, las políticas fiscales, cuándo son contractivas, cuándo son recesivas, o sea, cómo usan ya sea los impuestos o los gastos para expandir la demanda global o para achicarla. ¿Y para qué otra cosa se usa la política fiscal? Para redistribuir ingresos. Ahora, para redistribuir ingresos, la política fiscal no es si se aumenta o si se baja el gasto globalmente, sino qué cosa interesa. Cuando se trata de redistribuir ingresos con política ¿En qué se fiscal. gasta? En qué se gasta y en el tema de tributo.
¿A quién se le ponen los tributos? ¿A quién? Para quienes pagan impuestos. Chica grande, muy bien, sí, así es. O sea que, más que nada, para ver el impacto sobre la demanda global, es si se gasta más o menos, o sea, si se vuelca más dinero, se saca menos, o si se cobra más impuesto o menos impuestos. Si se saca dinero, se vuelca. En cambio, para saber la distribución, si altera la distribución, es en qué gasto, a quién beneficio en el gasto, y a quién le cobro impuestos. ¿Mm? Bien, En muy los bien, chicos. precios es que se puede ver eso de, por ejemplo, qué productos son los que aumentan más de precio y cuáles no, para ver el impacto en la distribución. Pero estamos hablando del Estado, del Estado a través de la política fiscal. O sea que en ese caso solamente nos vamos a fijar en qué gasta. Si gasta más en pagar a los acreedores, si gasta más en pagar a los jubilados, en pagar a los docentes, o hacer transferencias a los grupos económicos, está haciendo una redistribución. O sea, en gasto o en impuestos. Si yo cobro más IVA, si yo cobro más ingresos brutos, si cobro más ganancia o a quién le cobro. Ahí hago redistribución. En los precios en el mercado, ahí es el mercado, son las empresas las que hacen la distribución primaria de la riqueza. El Estado redistribuye. Y siempre va a redistribuir para beneficiar a todos o no. Claro, depende de qué haga. Nunca va a decir que quiera hacer otra cosa. Siempre va a decir, esto lo hago por el beneficio de todos, ¿no es cierto? Ahora nosotros tenemos que ver qué impuesto toca, qué gasto toca, y entonces ahí vamos a ver si realmente está diciendo la verdad. Así que Estado, sector externo, tipo de cambio alto, bajo, qué impacto tiene una devaluación, y si fuera un tipo de cambio bajo, ¿qué significa en términos de dólar? ¿Y cómo es el dólar? Que se evalúa el peso. Si es un tipo de cambio bajo, Ah, no. significa que el dólar, ¿cómo está? Bajo. Está barato. Si el tipo de cambio es alto, el dólar es caro, el tipo de cambio bajo y si un tipo de cambio es bajo, o sea, un dólar muy barato, ¿qué impacto tendría? Por ejemplo, sobre Vamos a importar más de lo que vamos a exportar. Vamos a empezar a comprar cosas afuera, o sea, van a aumentar las importaciones. Y los exportadores van a recibir menos. O sea que se va a alentar las importaciones. Y eso va a generar una balanza comercial ¿de qué tipo? Desfavorable. Ajá. Desequilibrado. Exactamente. Y acá, y adentro de la economía argentina, ¿qué impacto va a tener un tipo de cambio muy bajo, un dólar muy barato? Van a empezar a comprar Para la dólares a industria lo loco. nacional. Riesgo para las empresas nacionales. Exacto, las dos cosas. O sea, Catalina dijo lo de las empresas nacionales, y no sé si quién dijo, Manuel o Emiliano, que van a empezar a comprar dólares. Yo. Ah, ya. ¿Emiliano? O sea, es lo que pasa siempre, cuando el dólar baja un poco. ¿Cómo se nota que anda en la especulación Está esperando que sea el dólar barato y sale a comprar. No de gasto lo tenés guardado en tu casa, No, yo no lo hago. Pero es Porque lo que pasa, justamente, o sea, en general a cuando la veces, industria sale, la gente empieza a comprar dólares a lo loco. Es lo primero que hace la gente, digamos. Porque después va a lo que pasa aumentar. es que hay dos tipos de compradores. Hay dos tipos de compradores. Está el comprador chico, que es el que le sobra, supongamos, qué sé yo, 10.000 pesos un mes, y dice, yo quiero guardarlo por cualquier problema que tenga, pero si lo guardo en pesos, a los 2 o 3 meses no queda en chirola. Entonces compra dólares, pero compra poco. Eso no, esa compra del pequeño ahorrista, eso no incide. Lo que incide son las grandes compras. Las corporaciones, capital financiero, los bancos comerciales, eso sí, compran en cantidades gigantescas. Entonces, esos son los que protagonizan lo que se llama la fuga de capitales, ¿no es cierto? Y muchas veces hay connivencia entre las autoridades económicas y estos especuladores, que están en una época donde se quieren llevar la plata, entonces mantienen el dólar barato. Después se llevan la plata y dejan las reservas muy bajas, entonces ahí sube el dólar. Pero previamente se llevaron todos los dólares baratos, como dice Emiliano, salieron a comprar a lo loco. Y acá ha habido, bueno, lamentablemente no se investiga, pero en el gobierno anterior hubo maniobras de ese tipo, donde el dólar se mantenía a 20, a 25, y se fueron
1.000, 5.000, 10.000, 15.000 millones de dólares, desaparecieron. Y después el dólar subió. Y los especuladores, los fugadores se lo llevaron. Y para mantener de nuevo reservas se endeudó el país. Y volvieron a hacer ese nuevo manejo, llegaron los dólares a 40, se llevaban miles y miles de dólares hasta que ya no había más y subió. Entonces eso tiene impacto, ese juego, ¿no es cierto?, que decía Emiliano, de que se compran dólares a lo loco cuando está barato, tiene impacto, porque después el beneficio para unos pocos especuladores, pero después, ¿quién paga todo eso? No debería ser así, pero lamentablemente, bueno. Luis, actualmente están comprando 1 millón de personas comprando los $200 mensuales. 1 millón. Sí. Con 40 millones. De nada. No es Al lado nada. de lo que se va, nada. Profe, Acá, a ver, acá en Argentina, los periodos de fuga de capitales se van más o menos 40.000 millones, no 40 millones, 40.000 millones en un año. ¿No es cierto? 30, 40.000 millones. Eso es lo que incide. Sí. ¿Alguien más iba a decir algo? una pregunta, porque con respecto a las fugas de capitales tiene que haber una razón de por medio de por qué están las fugas de capitales. O sea, por qué se llevan los dólares afuera de Argentina. Bueno, Esa es una duda que tengo. estamos viviendo en el marco de un orden social, ¿no es cierto?, que se llama como capitalismo. Y que para los grandes, ¿no es cierto?, no para los pequeños que quieren proteger con un pequeño ahorro, los grandes buscan la máxima ganancia. Entonces, la ganancia, ¿cómo se la aseguran? Y no se la aseguran dejándola acá, sino llevándosela afuera. No es una operación que lamentablemente está legalizada, la fuga de capitales. No era parte del marco legal de la Argentina hasta el año 77, para que ustedes se ubiquen, última dictadura militar, Martínez de Hoz hizo una reforma a la ley de entidades financieras por la cual permite que cualquiera que tenga dólares lo pueda comprar, que tenga peso, digamos. Fundamentalmente los grandes, los que ganan mucho en peso, en lugar de reinvertirlo acá, se lo puede llevar afuera. Grandes grupos económicos, grandes especuladores. Entonces eso se llama fuga de capitales, y está permitido. Y desde el fin de la dictadura hasta hoy, ningún gobierno lo modificó esa ley. Entonces se puede seguir yendo, y bueno, la fuga de capitales se produce cada cierto tiempo. Entre el 2012 y el 2014, 15 hubo también una fuga de como de 100.000 millones. Entre el 2017 y 2019 hubo otra fuga de casi 90 y pico mil millones. Lamentablemente debería prohibirse, obvio. Porque eso después, esos dólares, para tener esos dólares el Estado se endeuda. Pero el que queda con la deuda es el pueblo. Y los dólares se les llevaron un número reducido de corporaciones. Pero eso tiene Sí, que ver con Nelson. lo que dijimos hoy, que se beneficia solo a un sector, que es el privilegiado, y bueno, como vos decís, la deuda recae después en todos los demás. O sea, tiene que ver con eso, por eso nunca se cambió. Así se dice Porque si que pasó en el acá, 76 y fue una herencia, claramente cada gobierno que siguió es porque cada uno buscaba un beneficio para cierto sector, porque si dijéramos que alguno intentó cambiarlo para que justamente lo que dice Nelson, o sea, es rarísimo porque terminamos perdiendo la gran mayoría y ganan poquitos, pero bueno, es lo que pasa, qué sé yo, capitalismo. sí, así es, exactamente, ese es el tema. El capitalismo que podría temperarse si hubiera gobiernos que reflejan el interés conjunto, pero el que tiene más poder, digamos, el capitalismo, en especial en las últimas décadas en la Argentina y en el mundo, ha cambiado bastante la modalidad en el sentido de que quienes llegan a la posibilidad de ser gobiernos en un país, en un Estado nacional, necesitan muchos recursos. Y los que dan los recursos son normalmente las grandes corporaciones que no la hacen por beneficencia, sino que es como una inversión, ¿no es cierto? Lamentablemente, inclusive ahora, acá en Argentina, hasta se aprobó una ley que habilita a las grandes empresas, ¿no es cierto?, a financiar campañas. Con esa ley se está legalizando de que después el que gana y tiene que pagar los favores por lo que recibió. Además, estamos viviendo ahora un caso muy típico, no sé si ustedes habrán escuchado.
de una empresa muy grande que fue la principal aportante de una campaña. ¿Mm? Sí. Y que después recibió del Banco Nación crédito de la manera muy por encima de cualquier norma, muy irregular. Y no le pagó, por supuesto, como corresponde. Entonces es así, lamentablemente es así, porque la deuda que nosotros tenemos es una deuda fenomenal, pero una deuda fraudulenta de origen, en la época de la dictadura. Y se vino refinanciando, pero siempre sigue siendo fraudulenta. Es nula, pero no hay ningún gobierno que determine, ni que la investigue, ni que la... un juez sí que declaró que es fraudulenta, pero los jueces argentinos parece que no tienen valor dentro de la Argentina, tienen más valor los jueces extranjeros. Es una realidad, está vinculada a la economía, con la política, con la sociedad, porque la economía es un recorte artificial, como ya vimos al principio, ¿no es cierto? Entonces todo tiene que ver con todo acá. Así que bueno, y bueno, esto tiene que ver con la política monetaria también, no sé qué tal andan con ese tema. Yo tengo una consulta, otra más, con respecto a esto del cálculo que hay que sacar de lo de la velocidad de circulación. ¿Qué significa que la velocidad de circulación del dinero en una economía tiene un valor de 5? Dice una de las preguntas del parcial que me mandaron. Sí, yo también tengo la misma pregunta. Bien, yo tengo anotado que el modo de calcularlo es la cantidad de dinero por el producto. Pero la verdad, o sea, en esa pregunta no sé cómo es responderla. dividido. A ver, para. No, lo que yo les dije es más que nada el concepto. Cuando, supongamos, aumenta el producto bruto, ¿sí? Se genera nueva riqueza. El producto bruto es el conjunto de riqueza nueva que se genera al cabo de un periodo. ¿Eso se entiende? Sí. Es lo nuevo que se produce. Al producirse nuevos productos, bienes y servicios, se van a transar esos. ¿Cómo se intercambian? No por trueque, sino por moneda. Entonces, si aumenta la cantidad de bienes y servicios, tendría que haber entonces, ¿qué cosa? ¿Más? Dinero. Más dinero, exactamente. Lo único que ustedes tienen que saber es que, vamos a suponer, si el Producto Bruto durante un año aumenta en 1 millón, no necesita que haya 1 millón más de dinero para hacer el intercambio. ¿Por qué? Porque están los depósitos. No, sin hablar todavía de eso. Con un mismo billete, ¿sí?, que se genera y que se emite, ese billete, vamos a suponer, con ese billete se paga una compra a un empresario. ¿Y ese billete queda inutilizado por todo el periodo? ¿No se usa más ese billete? No, va circulando con otra venta. Sigue circulando. Sigue circulando. Entonces, lo de la circulación sería que cuántas veces tiene que ser para llegar al millón. Exactamente, si vos decís, hubo 1 millón más de PBI, y hubo una emisión, supongamos, de 100.000 pesos. Y con eso alcanzó para hacer la transacción durante el periodo. Quiere decir que ¿cuántas veces circuló ese billete? O el dinero en general. Muchas. Es 1 millón dividido 100.000, no es tan difícil. Hay un cero de más. 500.000. Ah, no, mentira. 10 veces. 10 veces. Necesita una calculadora. No creo. Y eso que no damos nada de la economía convencional. Esto nada más, le dije un ejemplo. Vamos a decir, el mismo que diga 100 y 10. El PBI aumentó 100. Y el dinero, para hacer transacciones con ese PBI, aumentó en 10. Quiere decir que cuántas veces circulan esos 10 para hacer viable la transacción de 100. 100 dividido 10 es 10. O 10 por 10 es 100. O sea, circuló 10 veces. Claro. O sea que no necesitan toda la cantidad de dinero. Si aumenta el PBI en 500 millones, no necesitan 500 millones más de peso. Porque con menos peso, esa plata circula durante ese periodo. A eso se llama velocidad de circulación o coeficiente. No se entiende clarita más o menos. No, lo que pasa es no, o sea, porque
porque yo creo entender lo que significa, digamos, la velocidad, que es cuán rápido pasa de manos el dinero en una economía, y la liquidez, digamos, que tiene que ver con esta capacidad de hacerse efectivo ese dinero. Ahora, en esta pregunta que dice que el valor de circulación en una economía tiene un valor de 5, y le sigue una pregunta que dice, ¿cuál sería entonces el coeficiente de liquidez correspondiente? A ver, sí, que tiene un valor de 5, ¿qué significa? Que el dinero, ¿cuántas veces circuló? 5 veces. 5 veces. ¿Sí? Sí. Sí. Una misma plata circuló 5 veces. Eso significa. Pero entonces, vamos a suponer. Ajá. ¿Cómo? No, pero y entonces cuando dice, ¿cuál sería entonces el coeficiente de liquidez? ¿No? ¿Qué tengo que responder ahí? No entiendo. ¿Y qué porcentaje es? Es el 20%. Ah, no sabía que era el 20%. Y porque 5 veces el 20%, 100 dividido 5. Ah, bueno, bien. Ok. Pero no se preocupe, no vamos a hacerlo con números, vamos a hacerlo con concepto, ¿entiendan? No le vamos a hacer cálculo. Porque ya veo que le hago una división. Capaz que le pongo 100 dividido 5 y los tipos colapsan, se queman la computadora, las cámaras, entonces no va a haber número. No va a haber número. Por algo elegimos comunicación y no matemática. Claro. Vamos, cuando sean comunicadores y tengan que cobrar y hacer algún honorario, van a ser más pilosos que cualquiera. Así que, No vas a acordar de tu... como los abogados, ¿viste? Saben de leyes, pero saben más de honorario. Pero esta explicación me parece mucho más... Colega, ¿viste? Si no... Esta explicación me parece mucho más efectiva para entender que leer las fórmulas y tratar de memorizarse la fórmula para responder la pregunta. No, pero ya digo, sacamos la fórmula de lado, no va a estar ningún número. El único número que va a aparecer es el número de la pregunta. Pregunta 1, pregunta 2, lo único. Joya. No se van a perder en esa, me imagino. Porque van a escribir, después de la pregunta, escribir una respuesta. No sabemos. Así que bueno, ¿qué otra cosa del tema de monetario? Tiene que saber distinguir lo que es creación primaria, o sea, la moneda manual, y lo que es creación secundaria, que es la multiplicación que hacen los bancos de esa moneda manual. Todo se remite a ese concepto básico. O sea, de eso, ¿qué cosas, dudas hay? ¿Qué deberían saber? Primero, ¿qué es la creación primaria? La creación primaria es que el dinero que emite el Banco Central. Emite el Banco Central, que pone en circulación, exactamente. No confundir con el dinero que imprime la Casa de la Moneda, no tiene nada que ver. El dinero que pone en circulación el Banco Central, es decir, que hace que el banco, que salga el dinero y que llegue más o menos achicado en nuestro bolsillo, ¿no es cierto? ¿Y por qué vías puede llegar? Bueno, ustedes tienen 3 grandes vías por las cuales puede el Banco Central poner dinero en el público. Sector público, externo y financiero. Profe, Exactamente, sí. sería, incorrecto decir que el Banco Central hace la emisión de dinero, pero se pone en circulación a través de estos 3 sectores. Claro. Sería así. Porque Claro, después con el vamos a suponer que sea a través del sector externo. Un exportador vende al exterior. Recibe dólares y el dólar llega al Banco Central. Y el Banco Central le entrega el dinero que está emitiendo, está poniendo en circulación, está aumentando la cantidad de moneda. ¿Sí? Por vía del sector público, cuando el Tesoro le pide al Banco Central, prestame que después te devuelvo, dentro de 100, 200, 500 años, entonces el Banco Central le da, está emitiendo. Y la otra es cuando le da a través de los bancos comerciales, le pide prestado al banco comercial. Entonces, esas son emisión de dinero primario, creación primaria de dinero. Pero el dinero, una vez que está en circulación, una vez que está emitido, los bancos comerciales, ¿qué hacen? ¿Qué pueden hacer? Como que lo vuelven a poner en circulación y lo multiplican. Lo multiplican, o sea, se está en circulación, pero lo multiplican a través de lo que se llama la creación secundaria. Y es mucho más importante en los medios de pagos totales la creación secundaria que la creación primaria. Y la hacen los bancos comerciales. Y los hacen sin ningún costo. O sea, crean dinero de la nada,
y se enriquecen como locos. Como decía Emiliano, a los locos se enriquecen. ¿Por qué? Porque reciben el depósito en cuenta corriente. ¿Usted sabe lo que es depósito en cuenta corriente? Sí. Lo deposita una persona y si tiene que hacer pago, en lugar de ir a sacar esa plata para pagar, emite ¿qué cosa? Cheques. Un cheque. Emite cheque. Entonces, ¿qué pasa? El banco, cuando recibe ese depósito en cuenta corriente, no paga intereses por eso. El único depósito que no hay que pagar intereses. O sea que no tiene que pagar nada, pero lo presta. Sí. Los cobra. Y le paga la tasa pasiva. Y obviamente cobra intereses. Entonces gana plata. Emite, crea dinero, gana plata, a costa de todo lo demás, sin ganar y sin laburar. Son el gran cáncer del sistema. Es la forma más parasitaria, digamos, dentro del capitalismo, ¿no? El capital financiero. Entonces los bancos comerciales lo multiplican. Ahora, tienen limitaciones. ¿Por qué? Bueno, pueden multiplicarlo indefinidamente. Tienen que dejar un encaje. Tienen que guardar un poquito. Un poquito por las dudas, venga alguien a retirar la plata, no pueden quedarse con cero. Pero después el resto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos van a multiplicar mucho y el único límite que tienen es el encaje. Por lo tanto, si se quiere evitar que multipliquen demasiado, ¿qué disposición tendría que hacer el Banco Central? Aumentar el porcentaje del encaje. Exactamente. Que tengan que inmovilizar más. Entonces prestan menos. Entonces ahí estamos entre creación primaria y creación secundaria. Cuando hablamos de oferta monetaria, hablamos de todos los medios de pago. Toda la creación primaria, más todo lo que hacen los bancos comerciales de multiplicarlo, ¿no es cierto? Entonces, la oferta monetaria, que son todos los medios de pago, ¿de qué depende? De la creación secundaria. De la creación Primaria. ¿Y qué más? Las dos, de la primaria y la secundaria. De las dos, de la creación primaria y secundaria. La oferta monetaria son todos los medios de pago, ¿sí? La base monetaria no, o sea, sería solamente... La base monetaria es la creación primaria. Claro. ¿Solo Sí. la creación primaria? La base monetaria es la creación primaria de dinero, es lo que emite, lo que se pone en circulación. La oferta es todo, es la creación primaria más la creación secundaria. Entonces, ¿qué puede pasar? Que aumente la creación primaria, y eso que va a hacer crecer la oferta total, porque va a tener más dinero en los bancos para multiplicar. Pero también puede ser que la creación primaria sea la misma, y lo que aumente la creación secundaria, ¿cómo? Disminuyendo el costo del encaje, no me sale la palabra. Exactamente, disminuyendo el encaje. No se queden con dudas. Consulten y pregunten si se entiende esto, chicos. O sea, Luis, una pregunta. Así como vos preguntaste hace un rato cómo se podría impactar en la economía a través de una política fiscal, si habría que pensarlo a través de una política monetaria, ¿podríamos pensar que justamente ampliando o disminuyendo esa base monetaria es que se impacta? Exactamente, very well, Clarita. Muy bien, es decir, se puede impactar la demanda global aumentando o disminuyendo los medios de pago, que puede ser a través de la creación primaria o a través de la creación secundaria. Vamos a suponer que yo soy del fondo, y me dicen, bueno, mirá, esto quieren plata, andá, aconsejale lo de siempre, ¿viste? Recesión. Entonces yo digo, bueno, ¿qué tienen que hacer? Tienen que achicar la demanda global. Entonces, ¿cómo hacemos con una política monetaria para achicar la demanda global? Sacando dinero de circulación. Sacar dinero de circulación, achicando, ya sea la creación primaria, sacando dinero, la base monetaria, o como más, sin tocar la base, ¿cómo sería? Aumentando el encaje. El encaje, very well. Claro, regular la secundaria. Entonces con eso saco dinero. Achico medio de pago. Y si no hay plata, muchachos, por más que tengan ganas de gastar, y chicas, no hay. Entonces van a gastar, no van a poder gastar.
Y si no gastan, ¿qué pasa con la empresa? No tienen ganancia. No venden. Un minuto, No Luis. venden. Y normalmente, ¿sí? ¿Quedan alguna pregunta para hacer? Hacemos el último, uno breve. No sé si sería breve, pero la política monetaria en los instrumentos, ¿entraría en el No, pero parcial? por eso, vamos a una cosa porque ya no tenemos. Hacemos muy breve un último, hacemos un corte y hacemos una última parte. Perfecto. Dale.